Hoy se cumplen 28 años de la muerte del periodista José Carrasco Tapia, quien fue asesinado por la CNI en el año 86. Ayer sus familiares y también amigos le rindieron un homenaje en la comuna de Huechuraba, justamente donde el profesional fue acribillado como represalia al atentado de Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo. Queremos conversar más respecto de ese tema, para eso está aquí la periodista amiga además de José Carrasco, Patricia Collier. Patricia, gracias por venir, ¿cómo estás tú? Bien, triste hoy día, pero como todos los años desde ese año 86. Patricia, ¿qué recuerdos tienes tú de ese día? Hubo una llamada importante a las 5:30 de la mañana de Silvia, quien te avisa que habían entrado aparentemente a la casa de José, se lo llevan. Coméntanos un poco para rememorar a aquellos que probablemente tampoco conocen la historia tan al dedillo, puedan contextualizar y entender el caso. Bueno, la noche antes, el 7, había sido el atentado a Pinochet, y entonces muchos, partiendo por el director de análisis, le recomendamos, llamando al Pepe, que se durmieran fuera, él y su mujer y sus 3 hijos que estaban viviendo ahí en Bellavista. Y él estaba con la idea de ir a cambiar la portada de la revista, de ir a la imprenta, que íbamos a quedar añejo, y estaba en eso, y yo tengo que... Entonces estaba en eso, y la Silvia la mujer estaba con problemas de la columna, en cama, así que de aquí nos vamos a quedar aquí, sino jugando un poco la ruleta rusa. Y se quedaron ahí, mientras todo el mundo le había dicho que se fueran a dormir a otro lado. Y a las 5:30 de la mañana más o menos yo me había ido a dormir a la casa de mi madre con mi hijo, que era guagua, y me suena el teléfono, y era la Silvia que me dice llorando, se lo llevaron al Pepe. Y entonces, bueno, y esto ya nos llamamos entre todos y nos fuimos a la revista, estuvimos ahí, no sé, al alba, empezar para buscarlo, para ver dónde está, qué había pasado. Todos nos repartimos, la morgue, los hospitales, todos lados. Las noticias de repente daban cosas raras, como que estaban saliendo por el aeropuerto, pero efectivamente habían tomado que estaba detenido con otra gente, como Lagos, por ejemplo, Correa, Germán Correa. Bueno, era una cosa muy confusa. Nosotros seguimos todo el día buscándolo. Al final de la tarde nos fuimos un rato al departamento donde vivían ellos con la Silvia, a acompañarle, un grupo de amigas de la revista, y desgraciadamente me tocó a mí. Yo estaba en la pieza con la Silvia y suena el teléfono, y era una amiga de la agencia UPI, y me dice: si estás cerca de la Silvia, disimula. Pero encontraron el cuerpo del Pepe acribillado, ya está confirmado, y todo el día habían estado negando la noticia. Nadie había dado esa información. El cuerpo lo había encontrado una persona de ahí del sector cuando fue a trabajar a las 7 de la mañana, dio aviso a Carabineros, había ido a la brigada de homicidio, y el hecho lo ocultaron todo el día, hasta el día siguiente, porque obviamente yo no le dije a la Silvia, teníamos que ver cómo se procedía, porque además era una información oficiosa, no había una confirmación. Al día siguiente, a las 10 de la mañana más o menos, Fernando Paulsen, que era uno de los compañeros de la revista, le dice a la Silvia, porque iba a salir un despacho por la radio cooperativa anunciando ya oficialmente que habían encontrado el cuerpo. Imagínate, un día después, ¿Viste eso como amiga, como una persona cercana, como periodista también, el manejar una información tan dolorosa, teniendo que ocultarla y manejar la situación con una mujer que probablemente lo que más uno quisiera cuando está en una situación así es conocer la verdad? ¿Cómo manejaste eso en la internet? Lo que pasa es que nosotros manteníamos la esperanza. Mientras no fuera una noticia oficial, estaba la esperanza. A lo mejor este llamado, a lo mejor era alguien parecido, no sabíamos cuántos crímenes había habido, podía ser un cadáver de otra persona parecido. Entonces, mientras no hubiera confirmación del gobierno, de las fuentes oficiales, nosotros... pero yo me tuve que ir a la cocina, me acuerdo, y largarme a llorar ahí. O sea, tratar de... era un shock, pero a la vez mantener la esperanza, porque la Silvia Vera, la esposa del Pepe, mantenía... Yo creo que ella ha dicho después que ella sabía que lo habían matado, tenía la intuición, su corazón le hablaba, pero estaba la esperanza, si todavía no habían dado oficialmente la noticia, entonces no habían reconocido. Eso fue una crueldad extra. Entonces fue súper complicado. Yo tenía un hijo chico, estaba en la casa de mi mamá me llamó, me dijo, mi mamá aterrada, pues yo trabajaba con el Pepe, con él, al lado de él, en el escritorio al lado.
y mi hijo era chiquitito, guagua, entonces mi mamá como tratando de sacarme de ese ambiente me dice, vente a la casa, tu hijo está aquí, solo. O sea, y yo me tuve que ir a la casa a dormir y dejar a la Silvia con algunas amigas que tenían hijos más grandes que se quedaron con ella, pero al otro día, bueno, volver a esta cosa de la incertidumbre hasta que dan ya la noticia. ¿Cómo viven, no solo tú, sino que también al final todo el equipo, esa sensación de que lo que le pudo o lo que le pasó a Pepe Carrasco le podía pasar eventualmente a cualquiera de ustedes y que cualquiera de ustedes podía ser el siguiente? Bueno, ese era el mensaje. Yo creo que ese era el mensaje. O sea, sobre todo el análisis, que éramos como muy irreverentes, habíamos tenido golpes importantes de noticiosos, denunciando, qué sé yo, listas de agentes de la CNI metidos en crímenes. O sea, siempre había como alguna cosa que nos querían pasar la cuenta. Y el Pepe era más un dirigente del colegio periodista, había llegado legalmente, a diferencia de otros compañeros de él del MIR que habían ingresado. Él quiso volver legal, quiso trabajar en el ámbito social públicamente, era dirigente, era editor internacional de la revista, trabajaba en periodismo. Entonces el mensaje fue fuerte, o sea, esto es lo que les puede pasar, y efectivamente nos podía pasar a cualquiera. Nosotros, a mí de repente me llamaban a las 2 de la mañana, oye, ¿estás listo? No, eso eran de repente llamados de amenaza, pero uno decía, hasta ahora no recibo amenaza, pero en el día, claro, no es hora, tenemos listo el certificado de función. ¿Cuál? El que pediste, por el que te vamos a hacer a ti misma. Claro. Había una cuestión ahí, pero uno seguía para adelante, éramos como, arrancábamos para adelante. Con la historia de José, que se conmemoran 28 años de su muerte, de su asesinato, siendo las dos periodistas, habiendo gente que probablemente es periodista y nos está mirando, o alumnos de periodismo, la pregunta, ¿cuánto vale la pena arriesgar la integridad propia, los hijos, la familia, en el ejercicio del trabajo? Es una pregunta que uno siempre le da vuelta y que es de las grandes cosas en las que uno se pega como de cabezazo a veces. Hoy día, con el paso del tiempo, ¿qué te pasa a ti con eso? Fíjate que sé que a lo mejor era una parte de la edad que uno tenía, éramos jóvenes, 30 años menos, teníamos hijos chicos, sí, pero yo no me arrepiento. O sea, es una locura. Ni uno de nosotros, mira, lo que pasa es que uno se topa, siempre te estás topando, y me ha pasado a mí hasta hoy día, con gente que te dice, yo fui a la revista o yo fui a la radio donde yo trabajaba en la cooperativa un tiempo y usted me dio a conocer la noticia o publicaron en la revista y con eso se salvó mi marido o se salvó mi papá gracias a la denuncia que ustedes hicieron, que escucharon mi caso. Entonces siempre pasa, entonces uno dice, sirvió, rompimos el cerco de la mentira, nos jugamos por algo que creíamos. El periodismo es eso, era servir para evitar nuevas muertes, para prevenir, nosotros cubríamos las protestas y estar ahí en los lugares donde había protestas ayudaba a la gente de alguna forma, que nosotros andábamos con unos petos de prensa que algo suponíamos que nos ayudaban. No sé, mira, claro, uno ahora con la edad uno es más prudente. Yo cuando tuve a mi hijo mayor, ahí me puse un poquito más temerosa. Pero ese día del crimen del Pepe, yo te digo, me iba a quedar, o sea, seguíamos enfrentando, los asesinos andaban dando vueltas. O sea, estaba el ambiente tremendo. No sé, es una cosa bien difícil de decidir. Ahora, claro, uno dice uno nunca pondría en riesgo a los hijos. Yo creo que lo que le pasó a la gente cuando las torturaban delante de los hijos, eso debe ser una cosa tremenda. Patricia, a partir del caso del Pepe Carrasco y de muchos otros también, ¿sientes que efectivamente para los tiempos que corren, Chile en el 2014, como sociedad, uno va avanzando en el sentido de avanzar, entendiendo la historia, pero también sanando las heridas y que las generaciones posteriores vayan mirando esto como un proceso histórico, doloroso,
para un montón de partes, pero en el sentido de avanzar, ¿te pasa eso o sientes que va a ser una cuestión que va a tomar mucho tiempo más todavía? Yo creo que va a tomar tiempo. ¿Mucho más? Lo que pasa es que en este país hay mucha verdad, se ha llegado a mucha verdad. Nosotros en el libro sobre el asesinato teníamos cuando escribimos el libro el 86, después de que lo mataron, estaba toda la verdad y solo le faltaban los nombres. ¿Se reeditó ese libro en el 2006? Se reeditó el 2006 y ahí se pusieron exactamente encima de lo que decía un hombre alto, el nombre. Un hombre chico que lo acompañaba, que lo sacan del dormitorio, el nombre, porque faltaba el detalle, pero la verdad está. Lo que pasa es que falta la justicia. En el caso del Pepe, todos los comandos asesinos no están cumpliendo condena en la cárcel porque ¿Qué te pasa con eso? O sea, es tremendo porque tanta verdad y tanta verdad que se conoce, y que la Corte Suprema haya dicho que no, por la irreprochable conducta anterior no tenían que cumplir en cárcel, cuando la irreprochable conducta anterior era producto de que eran en la impunidad donde operaban. No sé, siento que ahí no se puede cerrar un ciclo todavía mientras no haya de verdad justicia, donde aparezcan los desaparecidos, donde la gente se rompan los pactos de silencio, donde sabemos que hay pactos de silencio entre los militares y los que mandaban, y eso está ahí, aunque entierres un hueso. Pero Patricia, queremos agradecerte mucho haber venido este lunes a conversar con nosotros de este caso aquí en las pantallas de CNN. Súper valioso tu testimonio. Solo para terminar, el libro, bueno, lleva disponible tanto tiempo, pero me parece interesante invitar a la gente a leerlo. Sí, está la edición del 2000, de ahora, cuando fueron los 20 años del crimen, con todo con todo el proceso, digamos, con todas las confesiones, con todo lo que pasó en La Moneda, cómo se dieron las órdenes. Perfecto. Está en las librerías. Bien, gracias Patricia, que tengas una buena semana. Gracias. Nosotros vamos a más noticias.